Muy buenos días, bienvenidos a este gran día de miércoles 25 de febrero, estamos ya 25 de febrero terminando este mes, el segundo mes del año. Hoy vamos a comenzar un programa como siempre que viene cargado de noticias, ya saben, ese debate del Estado de la Nación que marca la actualidad del día de hoy, y lo vamos a hacer como siempre con mucha ilusión y energía. En nuestra parte de tertulia hoy estarán como nuevo invitado Josep Mebrú, también tendremos a Emilio Postigo y a Alfonso Conejo como todos los miércoles. Vamos a comenzar repasando las portadas del día. Ahí lo ven, el diario El País, que abre con que Sánchez descoloca a Rajoy en un duro cuerpo a cuerpo electoral. La fotografía es para ese escorzo de Pedro Sánchez en su escaño, que debutaba como jefe de la oposición. El Eurogrupo acepta el programa de reformas que promete Grecia. Tsipras consigue la prórroga de 4 meses al rescate. Es la otra noticia que destacamos de la portada del diario El País. Pasamos al diario El Mundo, cuyo titular principal dice: Rajoy promete 3 millones de empleos y Sánchez le echa en cara el caso Bárcenas. El presidente se apunta como gran éxito el y rescate y dice que el PIB crecerá un 2,4%. La otra noticia que destacamos de la portada del diario El Mundo es que el Constitucional acuerda anular la consulta soberanista de Artur Mas, y destacamos también que el Eurogrupo da un aprobado al plan griego para calmar a los mercados. Pasamos al diario ABC, como saben, siempre un único tema en esa portada principal, fotografía para ese enfrentamiento entre Rajoy y Pedro Sánchez, y dice: Rajoy entra en campaña y ofrece 3 millones de empleos, alerta contra Podemos y las ventoleras ideológicas. Pasamos a los diarios de ámbito local. El Faro de Ceuta, cuyo titular principal dice: Amnistía Internacional denuncia el uso excesivo de la fuerza en la valla. La organización critica en su informe anual las prácticas ordenadas en Ceuta y Melilla. Otro de los destacados de esta portada es para ese policía local que está a espaldas y dice: la compra de chalecos antibalas para la local con polémica. Y la fotografía que lleva en titular, en portada, el diario El Faro, es para esa nueva operación contra el terrorismo. En Melilla y en Cataluña se hacen detenciones y se les acusa de captaciones a través de páginas web. Pasamos al diario El Pueblo de Ceuta, cuya portada lleva arriba del todo, en esa portada, un titular que dice: la Federación de Vecinos niega que haya enchufismo en las brigadas verdes. El titular principal del diario El Pueblo es para el contrato para la compra de 90 chalecos antibalas, que dice: fue a dedo, denuncia Caballas, y la fotografía también para esa operación antiyihadista que se llevó a cabo en Melilla y en Cataluña. Pasamos a los diarios digitales. Ceuta al Día dice: Gómez pidió la compra urgente de chalecos antibalas por el grave riesgo que corre la policía local. Esa fotografía para Ángel Gómez, que se encuentra ahí con el anterior director de la Guardia Civil en Ceuta. Y el otro titular que destacamos del diario Ceuta al Día es: el Magreb y el África subsahariana como oportunidad de negocio para las empresas ceutíes a análisis. Pasamos al diario Ceuta Actualidad, fotografía principal para Jesús Fortes, que dice: la ciudad sigue sin dar a conocer el programa de actos del 6º centenario de la toma de Ceuta. Y el otro titular que nosotros hemos destacado de este medio digital es: Ciudadanos propone solicitar las competencias en educación. Ya lo ven, esos son los temas principales del día de hoy, temas que abordaremos aquí en unos instantes en nuestra tertulia. Será justo después de publicidad. Muy buenas, pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Como he dicho antes de comenzar este programa, bueno, antes de comenzar el programa, no, cuando comenzaba el programa, antes de comenzar el programa he dicho muchas cosas, pero no sale en la tele. Tenemos aquí con nosotros a Emilio Postigo. Emilio, encantado de estar aquí. Alfonso, que vuelve después de la semana pasada, que te pilló una semana movidita con el barco, ¿no? Sí, muy liada en el barco, un levante tremendo, pero bueno, lo superamos, como siempre se superan aquí en Ceuta todas las dificultades. Y Josep Mebrú, que debuta hoy con nosotros del MDIC, que viene aquí a acompañarnos un día más. Buenos días. Encantado, esperemos verte también por aquí muchas más veces. De acuerdo, gracias. Bueno, vamos a hablar del tema. Bueno, Alfonso da la bienvenida, muy bien, claro. Bienvenido, Josu, nuevamente, y me alegro muchísimo. Aquí Alfonso y Emilio son de la casa porque llevan mucho tiempo. Somos de la casa. Claro, este programa está el suyo como mío, sin duda alguna. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con ese tema que creo que es el tema principal a nivel nacional, ese debate del Estado de la Nación que se producía ayer. Bueno, arrancaba ayer porque hoy sigue, pero ya con los grupos, llamémosle, más minoritarios del Parlamento, y casi parece que no tiene mucho interés, según los medios, por lo menos no se está dando la cobertura mediática que se le daba ayer a todo este asunto. Bueno, Emilio, ¿cómo viste tú el inicio, ese debate del Estado de la Nación, ese cruce de acusaciones, Rajoy, Pedro Sánchez, el resto de intervenciones? Bueno, yo creo que como muchísima gente ya ve el debate sobre el Estado de la Nación como una película de ciencia ficción, donde cada uno vende su propia película, su propia realidad, y que creo que se aleja bastante de lo que realmente están pasando los ciudadanos. Yo escuché al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hablar de una España
que para él ya ha superado la crisis, no tiene los problemas que tiene y no sufre los ciudadanos que conforman este país lo que están sufriendo, que creo que se aleja mucho de la realidad. He desglosado un poco con los diferentes argumentos que iba hablando el presidente del gobierno y lo que entendemos desde la coalición Caballas, qué es y cuál es la realidad de Ceuta, que creo que se aleja mucho de lo que dijo, como ya digo, Mariano Rajoy. Por ejemplo, dijo que en España no hubo ningún rescate. Yo creo que eso ya es más que conocido, que España fue rescatada para salvar la tremenda deuda que tenían las entidades financieras, entre ellas la caída de un banco donde se deshacía al antojo de políticos y asesores, como es Bankia, donde además el gran creador del gran momento económico de España, Rodrigo Rato, está imputado y era el máximo responsable de la entidad bancaria, y que luego además sirvió para crear un banco malo, para comprar activos tóxicos y venderlos a precios de saldo, siendo nosotros los propios españoles los que pagamos ese tipo de deuda. De eso hablaremos luego también, porque me interesa. Está relacionado con una de las medidas que ha anunciado Rajoy. Claro, habló de que no había esta austeridad. Yo creo que el gobierno de Mariano Rajoy se ha alineado desde su llegada con el discurso de Alemania del austericidio. Y dijo que no había que no se habían producido ningún tipo de recorte. Yo creo que para todos es conocido de que en este país se han recortado la sanidad, la educación, los sueldos de los funcionarios y un largo etcétera que lo hemos sufrido todos los ciudadanos. Dice que se ha trabajado para luchar contra los parados de larga duración. Hay que recordar que lo que ellos criticaban desde la oposición, que era el plan Prepara que lanzó el PSOE, ellos se lo han tomado como una medida y una medalla para ellos, algo que no soluciona y que además han recortado. El plan Prepara son los 420 euros que reciben. El famoso subsidio, ¿no?, que se llamaba, los parados de larga duración. Y además, ya te digo, se han añadido nuevos requisitos a este plan, lo que ha supuesto que miles de parados de larga duración no puedan adquirir estas ayudas. Hemos pagado, habla de que se han pagado más en pensiones que en otros años. Eso es una verdad media, porque España ha envejecido y hay más pensionistas. No es que se esté, claro, esto es mayor, no es que se esté mejorando las pensiones, sino que hay más pensionistas en este país. Habla de que se ha bajado el paro. Doy un dato muy rápido para no alargarme demasiado. En España, en diciembre de 2011, había 17,1 millones de afiliados a la Seguridad Social y hoy hay 16,5 millones. Por lo tanto, en este país trabaja menos gente de la que trabajaba antes de que llegase el señor Mariano Rajoy. Y ya sí hablamos de los contratos tan precarios que se están creando en este país, donde se está acabando con los contratos indefinidos y se está buscando, además con la reforma laboral, el contrato más precario, en contratos incluso de 1 a 2 horas a la semana, que me parece una auténtica barbaridad y que así no se ve en ningún país. Sanidad, becas y todo recortado, todo con verdades a medias, con datos manipulados. Y luego, por ejemplo, habló de que España es el país que más crece, algo que tampoco es cierto. Somos el 8º país de la Unión Europea en crecimiento del PIB, y si hablamos de un país que está en crecimiento, que tiene, por ejemplo, 5.700.000 personas que cobran menos de 645 euros al mes, 2.100.000 personas que cobran menos de 965 euros al mes, 1 millón de autónomos que cobran menos de 1.000 euros al mes y más de 5,5 millones de parados, estamos hablando de que en España lo están pasando muy mal, pues más de 15 millones de personas. Hablar y ponerse medallas de que España va también con una situación que creo que se aleja bastante de la realidad, a mí me pareció cínico y de película de ciencia ficción. En resumen, a ti Rajoy no te convenció, te pareció que decía verdades a medias y que leía los datos para sus intereses, evidentemente. Y en muchas ocasiones faltaba la verdad también. Alfonso. Bueno, yo en estos debates, como siempre ocurre, Emilio da una larga lista de todo lo mal que va a España, una España negra, totalmente, con las cosas que dice. A mí no se me ocurre nada más que salir volando de aquí e irme a cualquier otro sitio, porque todo está mal, todo se ha hecho mal, no hay ninguna... Y no he dicho de tantísimas cosas malas que están ocurriendo en nuestro país, ni una sola buena, es decir, ni una sola decir, pues mira, ha ocurrido esto, ha ocurrido que el paro va mejor, ha ocurrido que la prima de riesgo, por ejemplo, la hemos solucionado, cualquier cosa de esa. Con una que hubiera dicho, yo me hubiera conformado, con una, porque claro, un gobierno, haces cosas, unas te vienen bien, unas puedes, otras no puedes, unas dependen de ti y otras no dependen de ti. En fin, ese sería un discurso
normal y natural. Ahora, poner una cadena de todo, de que todo va a matar, la verdad es que, por todo lo que ha dicho Emilio, de verdad, Emilio, a mí me entran ganas de coger y volar de aquí porque es que te pone negro. Y tampoco el asunto es así. Yo creo que tú tienes experiencia, no te voy a decir muchas veces que yo tengo más experiencia, no experiencia que tú, soy más antiguo que tú, y he visto otras cosas, y he visto otros países, y he visto otras cosas. Yo ahora acabo de venir, por ejemplo, de un país que yo últimamente, que he ido varias veces, que pensé que estaría muchísimo mejor que nosotros, como es un país europeo, como es Italia. Y Italia, en Roma, la capital, ¿me entiendes? Yo te puedo decir que muchísimas cosas que nosotros, los que estamos en política, o que hemos estado en política, nos fijamos en muchos detalles, en muchas cosas por nuestra propia ciudad, ¿no? Llámale limpieza, llámale atención, llámale, en fin, muchísimas cosas que tienen las ciudades. Y la verdad es que te puedo decir y garantizar que si vas por allí, te estoy hablando de la capital, también he ido a pueblos, que es todavía peor. Y es peor, y hemos estado relacionados con temas de la educación, y es peor, y cosas así. Estamos hablando de Italia, una nación que siempre la hemos admirado, y la admiramos por las cosas que tiene, pero estamos hablando de Italia, y yo creo que la gente allí vive todavía peor que nosotros, ¿me entiendes? La calle absolutamente llena de mendigos, de personas necesitadas, ¿me entiendes? Y estamos hablando de un país europeo que ha estado siempre muy por encima de nosotros. Y bueno, y yo no voy a hablar de las cosas malas, de las cosas que ocurren aquí. Yo quiero entender y quiero ver las cosas buenas que ocurren. Y refiriendo a lo mejor al debate con el presidente, sí, que ha dicho y tal, pues mira, pues ha dicho algunas cosas que también es verdad. Es decir, por eso hay que hablar siempre con la verdad y con las mentiras, pero utilizar un debate total y absolutamente oscuro, negro, y nada más que hablar de temas así, la verdad a mí me produce una desazón fuerte. Entiendo que en términos comparativos lo que tú quieres también, yo intento resumir una frase lo que dicen mis invitados, que en términos comparativos España no va tan mal, España va bien, y que puede ser que el discurso de Rajoy no esté tan alejado de la realidad. No, las cosas, exactamente, sí, todo no se puede arreglar, y además con el tiempo que ha tenido este gobierno de 3 años, pero en fin, se han arreglado muchas cosas y estamos en disposición. Tantas cosas se le ha metido mano para intentar arreglar que muy posiblemente en las próximas elecciones nosotros tendremos que pagar a lo mejor el haber tomado medidas durísimas, que si no se hubieran tomado esas medidas, como ha dicho Emilio, de que España se ha rescatado, pues no se ha rescatado, hombre. Hubo las posibilidades y hubo las situaciones de decir, mira, te doy tanto dinero para el rescate, pero no se ha utilizado y se ha hablado de unos pagos con más rapidez. Por tanto, esa España tan negra, yo como de verdad me siento un poquito de que creo que no, creo que hay que ver otros países, hay que ver otras cosas para decir la España negra de actuar. Josep. Yo creo que el debate de ayer ha sido un debate aburrido. Un debate aburrido porque el presidente Mariano Rajoy sigue sin querer bajarse de su discurso triunfalista. Un discurso donde sigue describiendo una España donde ya se han resuelto todos los problemas, donde ya se están haciendo reformas, y realmente no sé en qué mundo vive el señor Rajoy, ¿verdad? Yo creo que a diferencia de cambio de personajes políticos, podríamos decir que el debate del año pasado o de otros años ha sido similar a este. Por tanto, en ese sentido, ayer especialmente, pues eso, me aburrí, ¿no? Ha hablado de todo un poco, ¿no? Me ha llamado la atención el hecho de que diga que el hecho de no solicitar el rescate como se le pidió en aquel momento, dice que esa ha sido la mejor política social en toda la legislatura. Me ha llamado mucho la atención hablar de que el hecho de no pedir el rescate ha sido un triunfo cuando todos sabemos que realmente se pidió. El tema del asunto, aquí han venido los señores de la Troika. Recordemos aquella etapa, ¿verdad? Y el tema del asunto Bankia, si eso no es pedir el rescate, pues hombre. Claro, quizás es una cuestión casi más lingüística de entender
¿A qué llaman ellos los que dirigen rescate? Si es solo un rescate económico o también rescate financiero. Cuenta, Emilio, por alusiones... El rescate. Aquí no han prestado un dinero, se lo hemos dado a las entidades financieras privadas para que salen sus deudas y las entidades financieras privadas no nos van a devolver ese dinero, por lo tanto no lo tenéis que pagar nosotros. Rescate, tú llámalo como quieras, pero... Sí, bueno, yo no, los políticos... Se puede entender yo puedo compartir más o menos el punto de vista que se quiera, ¿verdad? El color de mi argumentación, si es oscuro, negro, rojo o amarillo, eso lo pones tú, Alfonso, como tú quieras. Lo que está claro es que venimos de un país en decrecimiento social, un país que se han ido arraigando y aumentando una serie de problemas que antes de la llegada de Mariano Rajoy existían muchos de estos problemas, pero que con la llegada de Mariano Rajoy no se han solucionado, al contrario, se han agravado. Vemos más desahucios, vemos más problemas sanitarios, vemos como la gente tiene más dificultades para absolutamente todo y vemos que es un país que no mejora tampoco en cuestiones de paro, que es lo único en lo que tú has dicho que es positivo. Tú me criticas de que yo solamente destaco aspectos negativos del mensaje de Rajoy. Yo, como persona que está en un grupo que es de la oposición, analizo el mensaje triunfalista del presidente del gobierno y digo qué cosas no me parecen bien. Ahora espero que tú me digas qué cosas te parecen bien del mensaje de Rajoy. Has dicho una que creo que se aleja bastante de la verdad. Dices que Mariano Rajoy ha mejorado el paro y creo que con el dato que te he dado de que en España, desde que llegó Mariano Rajoy, hay menos personas ocupadas, menos personas contratadas, y que además el 97% de los contratos que se están realizando en España con la nueva reforma laboral son en una situación de precariedad, y no lo dice Emilio Postigo ni Coalición Caballa, lo dicen los informes y los estamentos europeos, la OCDE, etcétera, etcétera. Yo creo que son argumentos necesarios, argumentos más que válidos y con peso suficiente como para no tildar mi discurso, que te puede gustar más o te puede gustar menos, de negro y oscuro. Yo creo que yo argumento sobre una realidad que vivo y percibo, tú piensas que es diferente, me gustaría escuchar qué datos más, qué cosas más ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy que puedan discutir o debatir las cuestiones que yo creo que se han ido para atrás. Hombre, yo no te voy a decir ni una sola cosa de que haya hecho Mariano Rajoy bien. Se ha intentado por todos los medios, después de una, vamos a llamarle, una hecatombe que empezó, y no la culpa no era de Mariano Rajoy, evidentemente. Después, como digo, después de una gran riada vienen los arreglos y las cuestiones que no se hacen en un día. Lo únicamente es que en estos 3 años de gobierno se ha intentado hacer cosas. Y se ha intentado hacer cosas exponiendo en este caso, el Partido Popular, su situación electoral, porque cuando se toman medidas como son al hacer cosas que a la gente no le gusta, ¿me entiendes? Pues te expone a que en las próximas elecciones la gente te lo recuerde como tú estás viendo y recordando. Yo no veo esa España que tú dices, no la veo, y yo he visto muchas Españas, he visto algunas Españas más que tú, ¿me entiendes? Y muchas dificultades y muchas situaciones. Y esa España no es la que real que vosotros, desde la oposición, que tenéis esa facultad y que para eso están los grupos de oposición políticos, para decir las cosas contrarias y no decir las cosas buenas, ¿me entiendes? Hay algunos que sí, ¿no? Hoy, por ejemplo, CiU pues, citaba, uno de los de CiU citaba cosas buenas de que se han hecho. Entonces, esa situación que yo te digo que no voy a responder de 100 o 200 cosas, podría ser una relación de las cosas que hemos solucionado. Fundamentalmente me está hablando que rescate ha habido, pues mira, no ha habido rescate porque, como estás diciendo, Bankia, para darte una cuestión, mira, Bankia, todo el dinero que se le ha dado, bueno, pues muy bien, se podía haber tomado la solución de no darle nada. Entonces, si tú tenías, por ejemplo, ingresos en Bankia o tenías dinero en Bankia, pues te hubieras quedado sin él, si no hay ese rescate. Hombre, ¿cómo no va a ser cierto? No, claro que eso no es cierto. Entonces, el Banco de España asegura los fondos y los ahorros de los españoles. El Banco de España asegura si tuviera dinero, pero... No, tiene un seguro contra tapar ese tipo de cosas. Eso es incierto. Ese es el miedo, la política del miedo. ¿Quién lo paga? Se le meten a los ciudadanos. Pero me estás hablando de seguro, los seguros, no me hables de seguro, que hay una compañía de seguro que te asegura, pero si son muchísimo dinero el que tiene que pagar la compañía, quiebra y no hay un paga. Capital asegurado, 700.000 millones de euros, que ningún ahorrador iba a perder en caso de la quiebra de cualquier entidad financiera. ¿Sabe qué ha pasado? Se han liquidado las deudas de los inversores. Los inversores que en caso de beneficio no dan ni un duro a los ahorradores. Eso es lo que ha pasado en este país y eso es lo que ha primado el Partido Popular, que ha gobernado en interés de los grandes lobbies, como pasa en Europa y como ha pasado en España. Muy bien, pero si ese es tu discurso, a mí me parece bien que tenga ese discurso, únicamente que ese discurso no es el real para mí, ¿me entiendes? Y nada más. Josep, yo te voy a poner cara sorprendido cuando decía Emilio que la culpa no era de Mariano Rajoy. Sí, bueno, en ese sentido Alfonso. yo creo que... Perdón, Alfonso, es que claro, Amelia, disculpa, bien corregido. Sí, pues decir que la culpa no ha sido de Mariano Rajoy, en este caso de Alfonso, bueno, yo creo que también me ha llamado la atención que en ese nuevo paquete de medidas se hable de la creación de 3 millones de empleo.
Yo creo que si en toda esta legislatura no hemos conseguido bajar de los 5 millones, ¿cómo vamos a conseguir 3 millones? ¿no? Yo creo que la ciudadanía ya se está dando cuenta, ¿no? de ese discurso demagógico, ¿no? Y sobre todo, ayer también me llamó la atención la preocupación que tienen los, en este caso ese anclaje bipartidista, ¿no? El PP-PSOE, donde ya empiezan a mencionar esas fuerzas emergentes, ¿no? Y como ya empieza a preocupar eso, y eso yo lo veo como un signo positivo en ese sentido, ¿no? Creo que el debate de la nación está fuera del Parlamento. Es una pena decir eso, pero desde luego si un joven que ahora mismo trabaja en Alemania ve el debate de la nación de ayer, creedme que ese joven lo último que se le pasa es volver a su país, ¿verdad? Esa es la sensación que hemos tenido. Pedro Sánchez, pues sigue en ese mismo discurso, ¿no? Sigue sin proponer propuestas interesantes, vuelven al y tú más, ¿no? Vuelven al y tú más, y claro, uno le achaca la herencia, los otros achacan la anterior herencia, y claro, en lugar de ver el futuro, el mañana, ellos se achacan el pasado. Claro, la ciudadanía lo que le preocupa realmente son los datos económicos reales, dado que los datos macroeconómicos se alejan de la realidad de manera muy considerable. Emilio, ¿quieres decir algo? No, a mí es que me sorprende y es bueno tirar de hemeroteca en cuestiones así. Yo no sé cuántas veces he escuchado, no voy a citar a las fuerzas emergentes que ha citado el compañero, pero no sé cuántas veces he escuchado a los partidos que conforman este bipartidismo tildarlos de populistas. Y luego ves al presidente del gobierno anunciar 3 millones de empleos. ¿Esto es populismo? Me gustaría que me lo respondieran, porque yo veo igual de populistas que decir que se va a crear 3 millones de empleos como el resto de partidos emergentes que proponen cosas innovadoras. Bueno, no son de innovadoras, porque son programas políticos que se intentaron aplicar en los años 80 y 90 y que se aplican en partes del norte de Europa y que los tiran de populistas porque tienen realmente miedo de que se les vaya acabando el chollito o la rotación de un partido y otro. Yo quería recordar, bueno, vamos a ver una fotografía, si mi compañero me lo permite, en un minuto le pedimos a Alfonso, por ejemplo, su opinión. La fotografía de Celia Villalobos durante, además, el discurso de Rajoy, ahí la están viendo, está Rajoy hablando y ella jugando al Candy Crush. O sea, una persona que además cobra, está ejerciendo de presidenta del Congreso de los Diputados en ese y además momento. Una persona con un bagaje político claro. Como Celia Villalobos, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Alfonso, como representante además del partido al que ella pertenece? Porque ella también se ha aburrido, ¿verdad? Sí, entiendo que no es la única. Se ha aburrido de ese mensaje. Que no es la única probablemente que estuviera en el Parlamento haciendo eso, pero es la que han pillado haciéndolo. Mira, a mí me parece, en primer lugar, contestarle también a él, que me parece... En un minuto, Alfonso, perdóname, que estamos sobre la hora. Dime. No, en un minuto, que quiero decir que tienes un minuto para... que me parece oportuno lo que dice él, porque al menos entiende la política, son personas más jóvenes que yo, por ejemplo, y entiende la política de otro modo que es más real de lo que puede ocurrir. Me parece lógico lo que ha dicho, que esos discursos y esas cosas que ha habido allí, que prácticamente ya estamos hartos de todas esas situaciones y que allí se dice cada uno lo que le interesa y punto. Es decir, bajo esa premisa y ese punto de vista es el que hay que tener. Así que lo que tú me preguntabas de Celia Villalobos, que estaba jugando con la tablet mientras hablaba, bueno, jugando yo no voy a decir que se dedique precisamente a eso, pero vamos, en un debate en el que tú estás 8, 10, 14 horas, a veces no haces eso, te ocurren otras más cosas más que criticar si ha cogido una tablet o ha cogido aquí, o llamar por teléfono, lo que sea. Son situaciones que pasan que cuando tú no estás interviniendo en un debate, ¿me entiendes? O interviene el que interviene, ya sabe lo que va a decir, porque muchas veces se sabe, pues oye, te puede entretener. Es decir, que no defiendo a Celia Villalobos absolutamente para nada, ni defiendo tampoco las posturas de la gente de mi partido, ¿me entiende? Que unos cometen fallos y otros no, pero vamos, que eso es la menor importancia, que una persona esté escribiendo, esté cogiendo una tablet de esa o esté llamando por teléfono, pues no parece tampoco importante, sino lo importante es lo que está diciendo el portavoz, lo importante es lo que está diciendo la contestación, lo importante es si tuviera ella que intervenir o él intervenir. Pero bueno, me parece bien que por parte de la oposición se miren puntos así, que para mí tienen la mínima importancia porque he tenido la experiencia de esas cosas y no tiene ninguna importancia. Una vuelta de publicidad, si queréis seguimos hablando de este asunto. Vamos a ir ahora un segundito a publicidad. Nos traerá nuestra compañera Laura Ortiz todas las noticias de Ceuta a la vuelta. Será enseguida, después de publicidad.
Muy buenas, pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Vamos ahora a conocer las noticias de Ceuta, también de Ceuta Televisión, con nuestra compañera Laura Ortiz, que es que hoy viene especialmente guapa, por eso me he despistado un poquito. Laura, ¿cómo va la mañana? Buenos días, Nacho. Vamos con los asuntos que están pasando en nuestra ciudad. La Jefatura Superior de Policía Nacional ha desarticulado una red de inmigración que introducía a ciudadanos sirios en Ceuta. Desde la ciudad los trasladaba a la península. La red, que contaba con infraestructura tanto en Ceuta como en Castillejos, estaba dirigida por un ciudadano marroquí y un ciudadano sirio beneficiario de protección internacional. La Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta ha desarticulado una microred transnacional que se dedicaba al tráfico de inmigrantes de origen sirio. La red introducía a estas personas en Ceuta para posteriormente proceder a su traslado a la península a cambio de cantidades económicas que oscilaban entre los 1.000 y los 4.000 euros. La fórmula empleada consistía en introducir ciudadanos sirios desde Marruecos a Ceuta, para lo que se les proveía de documentos de ciudadanos marroquíes con los que por su similitud física podían burlar el control fronterizo. Si este método fallaba, se empleaba un pequeño bote de pesca para introducir a los inmigrantes sirios en la ciudad. Para continuar el viaje hasta la península se dotaba a estas personas de documentación falsificada o robada que permitía el acceso a la Unión Europea, un proceso en el que al menos 6 ciudadanos sirios fueron detenidos en los controles del puerto. 2 personas, un marroquí y un sirio beneficiario de protección internacional, han sido detenidos como cabecillas de esta organización y ambos han pasado a disposición judicial, quedando el último ingresado en prisión. Las investigaciones han confirmado que esta red se extendía por distintos países en los que asesoraban a los ciudadanos sirios hasta su llegada a Marruecos, donde los preparaban para acceder a los países de la Unión. Pues vamos con más cosas. Caballas ha anunciado que pondrá en conocimiento del Tribunal de Cuentas el proceso de adquisición de los chalecos antibalas para la policía local. Los localistas han explicado que el Ejecutivo anuló el concurso público inicial en el que se ofertó un precio de 300 euros por unidad para, han afirmado, promover su adquisición a dedo por más del doble. Caballas pondrá en conocimiento del Tribunal de Cuentas los expedientes de contratación relacionados con la adquisición de chalecos antibalas para la policía local. El motivo, ha explicado la coalición, es la anulación del concurso público inicial que contemplaba una oferta de 300 euros por unidad para finalmente promover la adquisición de este material a dedo por un precio de 650 euros cada uno. Los localistas han explicado que el primer expediente se inició el pasado mes de noviembre y contemplaba la compra de 75 chalecos. El concurso se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad el pasado 30 de enero por un importe de 45.000 euros y el plazo para que las empresas interesadas pudieran presentarse era de 16 días naturales. Según ha explicado Caballas, fueron varias las empresas locales y nacionales que concurrieron al proceso, pero hace unos días, a mediados de febrero, el Ejecutivo decidió suspender el concurso para, alegando el peligro para los agentes, promover otro por vía de emergencia con una empresa local como única propuesta de adjudicación, con un presupuesto de 58.500 euros. Para Caballas, el Ejecutivo del Partido Popular está utilizando un subterfugio legal para que esta compra no esté sometida a los principios de publicidad y concurrencia. Igualmente, señalan desde la coalición, los técnicos opinan que los argumentos usados por el Gobierno no respetan los límites para la contratación de emergencia establecidos por la ley. La formación dirigida por Mohamed Ali ha insistido en que pondrá este asunto en manos del Tribunal de Cuentas, ya que ha explicado, ya ha demostrado su efectividad en cuestiones como las obras de la jefatura de la policía local, por la que permanecen imputados los exconsejeros de Gobernación y Fomento y el exdirector general de Obras. La ciudad ha eliminado el porcentaje reservado para discapacitados en la oferta pública de empleo 2015. Según UGT, esto supone una violación tanto de la ley como de un acuerdo plenario, por lo que estudia tomar medidas legales si no se rectifica inmediatamente. La ciudad ha impuesto, según UGT, una oferta pública de empleo con la que no solo no están de acuerdo ninguno de los 3 sindicatos, sino que además incumple la ley y el acuerdo plenario aprobado por el mismo Gobierno, eliminando el porcentaje para discapacitados. La ley establece un 5% de cupo para minusválidos del total de las plazas, que no tienen que ser de policía local, del total de las plazas, pero ya no solo eso, aquí en Ceuta se incrementó a través de un acuerdo plenario que este mismo Gobierno aprobó en su momento, y bueno, y hasta eso se incumple. Tras el incumplimiento por parte de la ciudad del cupo para discapacitados, que ignora por completo a este colectivo, UGT estudia tomar iniciativas legales. Nosotros ahora mismo estamos estudiando la situación y nuestros servicios jurídicos, que los tenemos al 100% trabajando, porque
Este gobierno la verdad es que no nos deja otra y bueno, estamos estudiando la situación y ya tomaremos las medidas legales que correspondan, porque aquí estamos hablando de un incumplimiento de una ley, de un real decreto y de un acuerdo plenario. UGT acusa al gobierno del PP de insensibilidad con los colectivos más vulnerables y de llevar a cabo políticas de destrucción de empleo público. Está claro que este gobierno, y ya no solo el de la ciudad, sino la línea que está llevando el PP a nivel nacional es destruir empleo público, bueno, de forma brutal. Y esto es una muestra de ello. Está claro que aquí la plantilla se va mermando conforme pasan los años, la gente se jubila, hay gente, bueno, incapacidades y demás, y aquí, bueno, pues no se apuesta por el empleo público, estamos hablando de un empleo de calidad. Según los sindicalistas, con la ley y los presupuestos en la mano, podrían haberse creado hasta 14 plazas de policía local y 5 de bomberos. Parece ser que la ciudad entiende que con el personal que se tiene, pues es suficiente. Y se demostró este mismo verano con el incendio que hubo que el personal es totalmente suficiente. Y no solo eso, no lo decimos nosotros, sino también el jefe de bomberos considera que necesita una plantilla más extensa pues, para hacer frente a las situaciones que nos encontramos en nuestra ciudad. El sindicato exige de inmediato la rectificación de esta oferta pública que se ha impuesto sin que la mesa negociadora tuviera ningún afán de diálogo. Pues Nacho, hasta aquí algunos de los asuntos que siguen siendo noticia en la mañana de este miércoles. Ya saben ustedes que la información vuelve a Ceuta Televisión esta noche desde las 8:30. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Muchas gracias, Laura. Vamos a comenzar esta parte de tertulia local hablando de ese tema que habría en nuestro informativo, un informativo que nos traía la compañera Laura, esa polémica que se ha formado en torno a la compra de chalecos antibala, y creo que tú, Emilio, ha sido tu formación precisamente la que ha denunciado este asunto. Igual nos puedes explicar, arrojar un poco de luz sobre esa denuncia concretamente. Sí, antes de empezar mi argumentación, dejar claro que Caballas no está en contra de que no se compren. Nosotros queremos que se compren porque creemos que hacen falta y los policías tienen que tener todas las medidas de seguridad. Policía local, chalecos antibala, todas las medidas de seguridad para desarrollar su puesto de trabajo. Lo que no entendemos es, primero, por qué una vez desarrollado ese concurso público, presentado las ofertas, ni siquiera se han abierto los sobres de estas ofertas y se ha anulado por una decisión unipersonal del gobierno y se ha decidido comprar a dedo estos chalecos antibalas a un empresario local. No sabemos, es que hay muchas cuestiones que habría que tratar. Por ejemplo, el gobierno del Partido Popular nos llama, por ejemplo, alarmistas o electoralistas cuando hablamos de inseguridad y ahora el propio gobierno del Partido Popular hace una medida de urgencia porque está en peligro la integridad y la seguridad de los propios policías locales. Lo que no entendemos tampoco por qué se hace un concurso donde los mismos requisitos del pliego de condiciones los desarrolla el propio Ayuntamiento de Ceuta. Sí, hace un pliego de prescripciones técnicas en la que se detalla exactamente. Exacto, con los propios requisitos y los propios requisitos que ellos mismos han pensado y que imagino que la propia dirección de la policía local ha solicitado para estos chalecos, y ahora ya no vale. Ahora de repente, una vez presentadas las ofertas, desarrollado todo este concurso y a un paso de ejecutarse la compra de estos chalecos, lo deciden echar todo atrás y comprar a dedo. Entonces no entendemos el por qué se ha desarrollado todo esto, por qué ahora se decide esto y por tanto creemos que lo serio y lo correcto es llevar al Tribunal de Cuentas y que se sepa qué es lo que realmente ha pasado en este concurso, ya que no entendemos ese cambio de opinión a última hora y cuando estaba todo desarrollado. Por si alguien no ha estado muy atento a las noticias que nos traía la compañera, muy mal, por cierto, si no ha estado muy atento, pero la polémica, digamos, parte principal de la polémica, aparte de todo lo que ha explicado Emilio, es que había ofertas incluso por 300 euros y esos chalecos antibalas se han terminado comprando por 650, si no me equivoco, ¿no? Exacto, hay que detallar de que no se han abierto los sobres de este concurso y sabemos que hay ofertas de 300 porque propios empresarios locales lo han manifestado así. A lo mejor había incluso ofertas más baratas, no sabríamos. Más baratas, más caras. Una de 300. Lo que estaba claro es que si el propio ayuntamiento, hace un concurso con una serie de requisitos que son homologables y son válidos para el desarrollo y la seguridad de los propios policías locales, ellos mismos han dicho que su propio concurso no vale y lo han elegido a dedo. Yo creo que se tienen que dar las explicaciones y ver por qué se ha tomado esta decisión. Emilio, Emilio, ya estoy todo el tiempo, ya se me ha quedado. Alfonso. Está claro que la oposición está para denunciar las cosas que se hacen mal, que el equipo de gobierno puede hacer mal. En este caso que está hablando Emilio, hay una cuestión que es que debe denunciar. A mí me parece que está bien que denuncie. Lo que pasa es que también se equivoca. Es decir, denunciar significa denunciar a los jueces, no denunciar al Tribunal de Cuentas, que el Tribunal de Cuentas tú denuncias un hecho, se estudia. Un segundo, Alfonso, creo que se te ha caído el micrófono. Ahí está. Sí, te decía que te ayudo, si quieres. el Tribunal de Cuentas, pues
denuncia el hecho, el Tribunal de Cuentas tarda 4 o 5 años en darte la solución. Y además no es ejecutivo en decir, ha hecho una denuncia, pues te va a ir a la cárcel. No. El Tribunal de Cuentas son temas administrativos y así está la cosa. Por tanto, la denuncia donde corresponde, la denuncia corresponde a los jueces. De eso, ni la oposición no tiene ese estilo de decir, esto está mal hecho, vámonos a los jueces y a ver si meten en la cárcel a cualquiera de ellos. Es lo que tenía que hacer. Por tanto, hablar de denuncia y hablar de estas cosas, cuando además hay otra cuestión, este tema de los chalecos antibalas. Los chalecos antibalas, esto hay un tema correcto. Esto se ha hecho por emergencia. También hay que conocer la ley. La emergencia no lo dice el político de turno, ni la emergencia lo dice el partido político de turno. La emergencia es un informe de los técnicos, ¿me entiendes?, en la que te declaran de emergencia, que tiene que estar muy justificada, porque la emergencia tiene que estar muy justificada, y esos informes justificativos tienen que ser no solamente de aquí, sino a nivel de arriba. Por tanto, cuando se hace una cosa con emergencia, el político se inhibe de ese asunto. El político no puede dar instrucciones a un tema de emergencia. La emergencia es así, por eso hay que tener un poco de conocimiento y saber lo que es la emergencia, sobre lo que es la urgencia y sobre lo que es tomar una decisión. Otra cosa hubiera sido que la consejera o el consejero respectivo hubiera tomado la decisión de comprar los chalecos. Pero si hay un informe por emergencia, el precio y las cosas no valen nada. Te pongo un ejemplo: si aquí mañana cae una lluvia o cae una tormenta y quita cualquier cosa, quita cualquier puente, eso es emergencia. Y la emergencia no está, ni hay que decir que esté mal, ni hay que decir que valga más o valga menos, porque no se puede hacer un precio, es un tema de solución de momento. Y yo creo que la justificación, que es lo primero que hay que hablar aquí, me parece, quiero entender que viene por la urgencia de esta situación, por las situaciones que Ceuta está atravesando en este aspecto, que tenemos, que es lo que ha pasado, y por ahí viene la emergencia. Pero si está justificada, el político no tiene absolutamente nada que ver. Sí, la cuestión aquí entiendo que también es un poco que es que ya había un proceso de contratación que estaba en su última fase, es decir, estaban los soles sobre la mesa. Quiero decir que ha sido numerosas las ocasiones en las cuales el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha denunciado este tipo de contratos sin publicidad, ¿no? Nosotros sí que estamos a favor de nuestra policía local, se les entregue los chalecos en cuanto antes, ¿no? Nosotros también sabíamos que el tema de los chalecos era un tema urgente. Si desde un primer momento era un tema urgente, ¿por qué no se llevó desde un primer momento por el procedimiento de emergencia, ¿no?, y no tener que empezar por el procedimiento ordinario, ¿no? Sí, paralizarlo, como se hizo finalmente. Paralizarlo. Ahora hemos empezado un procedimiento ordinario, luego se anula y se hace por la vía de emergencia. Así sí que se pierde tiempo. Nosotros no vamos a entrar en si vale más o vale menos. Creemos que nuestra policía tiene que estar lo más protegida posible. Pero claro, esto lo que demuestra es la pésima gestión de este desgobierno. Eso es lo que demuestra. Primero, eso indigna tanto a los propios policías locales, así como a la ciudadanía, porque son periodos de tiempo cruciales que al final perdemos todos. Emilio, creo que querías decir algo y enseguida hablas tú. Yo entiendo que se pueda aplicar un paso de emergencia para situaciones de extrema gravedad, pero es que este concurso se desarrolló, si no me equivoco, a finales de noviembre, principios de diciembre, y se finalizaba ahora, y por lo tanto el último paso era ejecutarlo. Por lo tanto, ¿qué ha cambiado en esta situación de inseguridad de estos policías locales? Hay algo que no sabemos y que quizás deberíais explicarlo para saber que realmente se tiene que tomar, aunque te vuelvo a decir, aunque existiera la emergencia, quedaba un paso para ejecutar la aplicación de este concurso. Al parecer hay un informe que determina que Ceuta, dada su situación geográfica y demás, ya sabemos todos que es un acto de emergencia, pero si ya se ha comenzado un proceso ordinario para la licitación, en este caso de los chalecos, de estas empresas, ¿por qué ahora lo paralizan, lo anulan y lo hacen por un procedimiento de urgencia? Y vuelvo a reincidir en lo mismo. O sea, eso claro, es perder el tiempo. Claro que hace falta seguridad en Ceuta y seguridad para estos policías locales. Claro que sí, pero es que cuando hablamos de inseguridad en la ciudad, el Partido Popular nos señala de electoralista y de alarmista, de que asustamos a los ciudadanos. Yo creo que va bastante lejos de la realidad. Y ahora, cuando se ha licitado un proceso de concurso, cuando queda el último paso para ejecutar esa compra de chalecos, ahora sí existe la inseguridad y la emergencia.
Bueno, yo creo que estas cosas hay que resolverlas y hay que decidirlas. Y sobre ir a los juzgados te puedo garantizar de que si en cuanto hubiese cualquier caso de ilegalidad y de irregularidad, Caballa lo llevará al juzgado como siempre ha dicho y como siempre que se pueda se hará. De todas maneras, y por desgracia, el MDIC ha sido varias las ocasiones en las que se ha denunciado estos contratos sin publicidad. Eso son otras cosas. Estamos hablando aquí de la emergencia. Sí. La emergencia son contratos como basados he dicho, en la emergencia. Basados en la emergencia. Y parece ser, según he leído yo, algo así, que debe haber un informe primero de esa emergencia, un informe. Y tener presente que la emergencia son contratos que el Tribunal de Cuentas analiza muy bien, y nadie no se puede hacer responsable. Es decir, tú tomas un tema por emergencia, pero se llevan muchísimos informes y es lo primero que hace el Tribunal de Cuentas, porque a partir de ahí, si demuestra que no es emergencia, va al juzgado directamente. Por tanto, tenemos las cosas claras y parece ser, según yo no he leído ninguno, pero parece ser que hay un informe de la policía en la que necesitaba esa emergencia, y estáis obviando que fueron en situaciones de días que han ocurrido aquí en Ceuta, estas cosas que han pasado por frontera, por cosas así, en la que el policía, el propio jefe de policía ha dicho que tenía que ser emergencia porque tenía que ser, porque para solucionar los temas policiales. Por tanto, Emilio dice, es que si la policía lo necesita, pues claro, si estos son informes pero que es que se piden. Estaba ya pero es que tú la emergencia tú no puedes saber si hoy cae una tormenta y mañana no inunda todo esto. Es decir, tú la emergencia es ese momento. Y a lo mejor pero si desde un primer momento se sabía que era un tema de emergencia y urgente, ¿por qué se comenzó un proceso ordinario? No se sabía que era emergencia y urgente. Les encanta perder el tiempo. Hay un contrato, hay una contratación que lleva su tiempo y lleva sus cosas y lleva sus informes. Empieza por ahí. Hay una contratación. Sí. Pero ha ocurrido por la rapidez del caso, porque ha ocurrido algo que yo desconozco, pero que lo ponen los informes, que es la urgencia y la emergencia que hay que hacerlo en ese tiempo. Sí, si en esos días no se hace ese contrato o no vienen para estos días, pues entonces ya no es emergencia. Si la emergencia está justificadísima. Y esa justificación, ya digo, que va directamente al Tribunal de Cuentas como cosa urgente y se estudia detenidamente. Sí, una cuestión quizás es también cuánto quedaba de ese concurso, porque como decimos ya estaba se ha denunciado, estaba en la última fase. Hecho. Igual era cuestión de 2 días y a lo mejor incluso se ha tardado más haciendo el proceso de emergencia que resolviendo el concurso. Ahora, es una prueba de la mala gestión. Sí, no. Dejar aquí... No, desconocéis vosotros eso. Dejar aquí un halo de duda de que pueda haber un interés por parte de la Administración o por parte de cualquier consejería, eso no es así. Y eso lo saben vuestras personas del partido que están encima de vosotros, y eso es así. Ellos mismos son los que me han comentado lo que ha ocurrido. Sí, duda en la emergencia siempre, porque estamos en campaña electoral. No, de campaña y como nada. Estamos en campaña electoral, a mí me parece bien, oye, que es justo y esto no se denuncia por campaña, esto ha pasado así. Que es justo y noble, que defendáis vosotros el tema de campaña. Yo lo digo, ya veis que yo no defiendo la campaña, estoy ya harto de defender campañas, ¿me entiendes? Pero me parece bien que defendáis la campaña y que ataquéis en cualquier tema que venga, porque evidentemente hay que intentar doblegar o hay que intentar regular al que gobierna. Eso es justo, es normal que se haga, Alfonso, ¿me entiendes, yo creo que Ahora, hablar de este tema de emergencia y poner duda, poner un halo de dudas en emergencia, mira, pueden hacer lo que quieran. Nadie pone el halo de duda. Lo que está claro es que la inseguridad existía para los policías locales en noviembre y en febrero. Pero mira, se desarrolla un proceso, ¿vale? Y cuando está en su fase final, se echa abajo todo el proceso sin saber ni las ofertas, ni lo que se había presentado, y se contrata a dedo. Alfonso, la emergencia claro que existía, pero existía desde hace mucho tiempo y se lleva pidiendo desde la oposición, y la emergencia también podrá existir en febrero, pero había un proceso ya desarrollado y se tenía que haber ejecutado. Vale, Emilio, no existe más, es que no existe más vuelta. Hablarme de los 400.000 contratos que puede hacer la Administración. Que si uno de aquí, que si otro para allá, que si este se lleva dinero, que si ha cobrado, hablarme de esas cosas. Pero la emergencia no hablarme, la emergencia es que no interviene el político para nada. A ver si nos enteramos, la emergencia es que informe de este que dice que va a pasar por ahí el tren y no va a coger, y si no pones la vía se va a caer. Una emergencia de momento, para el momento, y eso es lo que se ha aplicado. Y además tiene que estar muy justificada, porque si no está justificada, se lo echan para atrás en cualquier sitio y tiene sus consecuencias, ¿eh? Pero si era un procedimiento de urgencia, ¿por qué se comenzó un proceso ordinario? ¿Por qué? Era de urgencia. Desde un primer momento se ha sabido, porque aquí la inseguridad es algo del cual no podemos dudar. Entonces, si le añadimos todos los temas internacionales y demás, pues claro, este tema del chaleco antibalas era un tema urgente. Si era un tema urgente, se comenzó un proceso administrativo normal, por urgencia. Y ya en su fase final deciden
volver atrás. Y tú me puedes decir a mí qué ha pasado para que eso se haga, porque yo lo desconozco. Pero tú me puedes decir por qué se ha puesto por emergencia. Algo ha ocurrido, que tú desconoces y que yo desconozco. Eso es el resultado de la mala coordinación y la mala gestión que tiene este gobierno. No, este gobierno, tú no me hables de coordinación y descoordinación, que tendrá descoordinación muchas cosas. En este caso no os puedo dar la razón. Quizá también. Claro, tampoco. Bueno, cada uno tiene que defender su postura, es lógico. Lo que sí que quizás sería interesante que nos explicaran a la ciudadanía, decir, bueno, esto se ha puesto sobre la luz, hay una denuncia al Tribunal de Cuentas. Sí. Quizá algún responsable debería explicarnos, oye, es que lo que ha pasado es esto. Eso sí. ¿No? Por lo menos un poco de transparencia. Transparencia y explicación por parte de los políticos, del que lo hace y del que discute ese tema, como estamos hablando Emilio. Y ya si su partido discute el tema, que lo vea. Yo te he explicado el procedimiento que conozco. Y te digo que la emergencia, ningún político se mete en la emergencia a hacer cosas raras, porque la emergencia por cosas raras. Ningún informe, ni ningún técnico te va a firmar un informe de emergencia. Eso los tienen muy claro los técnicos jurídicos. Pero es que nadie discute entonces, ¿qué discutimos? Nadie discute de que la emergencia exista, sino que es que estaba en su proceso final del concurso y ya se iba a ejecutar. De urgencia. Primero por urgencia. El proceso ordinario ya estaba en su fase final y se iba a ejecutar. O sea, si iba en periodos de tiempo, probablemente se tardaría el mismo tiempo en ejecutar la fase final que la emergencia. Y ahora preguntamos, ¿por qué se echa atrás todo un proceso donde se presentan el resto de empresas locales y foráneas y tal que se presentaron, que ni siquiera se abren los sobres, se echa todo atrás para contratar directamente porque a una empresa? Ha habido una emergencia, Emilio. Pero si es que era el mismo momento, el mismo espacio de tiempo. No. Sí, hombre, sí. El mismo momento, por urgencia no es emergencia. Urgencia tarda. Urgencia puede tardar 10 días, 7 días, 5 días. Y la emergencia es hoy. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Para la emergencia, eso tiene que estar justificado. La emergencia viene desde el primer momento. No, hombre. Si se comenzó un proceso ordinario común, ¿por qué ahora lo paralizan, lo anulan y hacen porque claro, la ley de contratos del sector público, en el aspecto de los procedimientos de emergencia, te obliga a que se detalle todo con claridad. Claro, si desde un primer momento era un aspecto de emergencia, ¿por qué no se hizo? Es decir, perdemos un montón de tiempo, paralizamos todo, anulamos todo y ahora a dedo, como es típico, ¿no? Para variar, cogemos a una empresa y venga. El MDIC no va a entrar en temas de precio, ¿no? Si vale más caro, más. Primero la seguridad se antepone ante todo. Nosotros lo que criticamos es pues esta gestión que siempre lleva a cabo este desgobierno, ¿verdad? Mira, yo y te digo, sin ánimo de ningún tipo, Jesús, de verdad, en la amistad y en la conversación que tenemos, pregúntale a tu líder, que es especialista en Derecho, ¿me entiendes? Además es un gran especialista y una gran persona. Cierto. Pregúntale los temas de emergencia como son, que él mismo y yo han salido a la palestra para decir las cosas y para hablar, porque estamos en política, estamos en elecciones y aquí vale todo. Pero las cosas, pregúntale a él, ¿me entiende? Que es especialista en Derecho, a ver qué es lo que entiende él por emergencia. Bueno, chicos, aquí terminamos, llegamos a las 12:30, no nos queda más tiempo, no podemos hablar de otros temas. Seguro que hay muchos temas más interesantes que hablar, pero bueno, ya lo hacemos la semana que viene, que también habrá mucha más actualidad. Emilio, muchas gracias por venir una semana más. No sé si contaremos contigo la semana que viene. Te lo digo cada vez que vienes aquí, no sé si vendrás tú o Fari porque os vais turnando. Sí. A ver si te toca a ti, te toca a Fari. Ya la semana que viene lo sabremos. Hablaré con mi compañero. Es esa tensión, ese suspense que nos dejáis para todas las semanas. Tiene muchas actividades. Sí. La verdad es que parar no paramos. Alfonso, también muchísimas gracias por venir aquí con nosotros a compartir esta tertulia. Y Josep, muchas gracias también a ti por venir, bienvenido, ya sabes, pues si Dios quiere tendrás más oportunidad de estar aquí también con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Vamos ahora a publicidad y a la vuelta estamos aquí con nuestra sección de economía, que hoy la dedicamos especialmente a Grecia y a diferentes puntos de vista de esa deuda griega. Muy buenas, ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Como saben, hoy es miércoles, es el turno de nuestra sección de economía y hoy hemos querido tratar un asunto que creo que es de mucha actualidad, es esa deuda griega, ese rescate a Grecia, pero nosotros nos preguntamos desde aquí, desde Gran Vía, yo particularmente, Nacho Gallego, ¿de dónde surge esa deuda griega? ¿No? Me imagino que será parecido al surgimiento de otro tipo de deudas,
Pero nos preguntamos de dónde surge, cómo se puede solucionar esa deuda. Ya saben que en capítulos anteriores, en entregas anteriores de esta sección de economía, estuvimos hablando del origen de la crisis en general, de posibles soluciones que proponían los expertos, los catedráticos, los doctores en economía por alrededor de todo el mundo, especialmente los españoles, porque España también tiene deuda y también ha estado en crisis económica. Está en crisis económica, ya depende de si te gusta más la versión del gobierno o no, si estamos o no estamos en crisis económica, pero lo que sí es verdad es que Grecia está ahora mismo en un momento económico complicado. Y leyendo sobre Grecia he llegado a un concepto que creo que podemos analizar aquí, podemos ver, que se llama el concepto de deuda odiosa. Es un concepto que precisamente nace en Grecia. ¿Y por qué? ¿Qué significa deuda odiosa? ¿Y cómo se puede aplicar a la deuda griega? Pues aquí tenemos un pequeño vídeo que desde Sudamérica nos enseñan y nos muestran qué significa la deuda odiosa. Ξεκινά τη δεκαετία του 1920 με τον Αλεξάνδερ Σακ. Υπουργός στην Τσαρική Ρωσία και ειδικός σε θέματα δικαίου, ο Σακ βρέθηκε μετά την Επανάσταση του 1917 να διδάσκει σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το 1927 παρουσίασε μια λαμπρή ιδέα, την έννοια του απεχθούς χρέους. Για να ορίσουμε ένα χρέος ως απεχθές, είπε, πρέπει να υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, το καθεστώς της χώρας να προχώρησε στη σύναψη του δανείου χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεση των πολιτών. Δεύτερον, τα δάνεια να σπαταλήθηκαν σε δραστηριότητες που δεν ωφέλησαν τους πολίτες της χώρας. Και τρίτον, ο πιστωτής να ήταν ενήμερος για αυτή την κατάσταση και να σφύριζε αδιάφορα. Muy corto, en un vídeo de 50 segundos, explicado cuál es ese concepto de deuda odiosa que tanto utilizan hoy en día los griegos, precisamente, también en España, ¿no? El partido Podemos habla de esa deuda ilegítima que es comparable a esa deuda odiosa, ¿no? Una deuda que se ha contraído sin el conocimiento de los ciudadanos, que se ha destinado a cuestiones que no afectan al bienestar de esos ciudadanos y que después tienen unos resultados que ya todos conocemos. Precisamente yo he querido acudir a países que han estado en crisis económicas similares, o por lo menos en situaciones complicadas económicamente similares a la de Grecia, y pensando un poco, buscando la hemeroteca, pues evidentemente he tenido que irme a Latinoamérica, donde México entre el año 82 y el 89 padeció una crisis bastante dura, y también en Argentina, todos recordarán que el año 2001, año del Corralito, aquella crisis argentina que parece que empiezan a superar. Pues bien, he querido conocer qué piensan desde esos dos países sobre la crisis griega, y me he encontrado con un documental que hace la cadena Telesur, una cadena de Sudamérica, muy interesante, se llama Deudocracia, y explican desde la misma Grecia qué piensan los griegos, cómo ven los griegos su propia deuda. Argentina to repay these debts. Many of the debts were inflated, in fact exploded, because of the transfer of debt from huge corporations, including some of the biggest banks in the world, onto the public treasury, onto the public purse, which the IMF pushed for as well. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί λοιπόν μέχρι τώρα είναι μέτρα σταθεροποίησης, με την έννοια ότι είναι μέτρα τα οποία θα αποτρέψουν την άμεση στάση πληρωμών, αθέτηση πληρωμών από πλευράς Ελλάδας αύριο. Δεν είναι μέτρα τα οποία θα μειώσουν το χρέος. Αυτό δεν είναι φανερό, δεν χρειάζεται να το θεωρητικοποιήσουμε, γιατί το χρέος συνεχίζει να αυξάνεται και να αυξάνεται ταχύτατα, αφού υιοθετήθηκαν τα μέτρα και ως απόρρια των μέτρων. Είναι μέτρα που ελήφθησαν για να προστατευτούν οι δανειστές, να προστατευτούν οι τράπεζες, με το πιο ξεκάθαρο. Τι είμαστε σήμερα? Είμαστε ελεύθερη χώρα, είμαστε ανεξάρτητη υποτέλεση, είμαστε στην πλήρη ολοκληρωτική υποτέλεια. Είναι άλλο θέμα η ελευθεριά και άλλο θέμα είναι η εθνική ανεξαρτησία. Δηλαδή το πρόβλημα της χώρας μας είναι πρόβλημα εθνικής ανεξαρτησίας σήμερα. Εμείς αντιμετωπίζουμε το κέντρο της Αθήνας σαν να βρίσκεται σε μια ανθρωπιστική κρίση. Έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά. Ανθρώπους που πεινάνε, άστεγους, ανθρώπους που δεν έχουν φάρμακα και γιατρό, ανθρώπους που περιφέρονται στις πλατείες. Δεν είναι πολύ διαφορετική από αυτό που βλέπουμε σε πόλεις του τρίτου κόσμου. Όλες οι χώρες που μέχρι τώρα μπήκαν σε διαδικασία υποστήριξης σε εισαγωγικά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχαν δραματικές επιπτώσεις στο προσδόκιμο επιβίωσης, δηλαδή αυτό που λέμε στην απλή γλώσσα μέσο όρο ζωής. Είχαμε περιπτώσεις χωρών που μετά την περιπέτειά τους αυτή ο μέσος όρος ζωής έπεσε 5 και 10 χρόνια. Με τις περικοπές αυτές που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι σαφές ότι θα έχουμε μια μεγάλη μείωση στο προσδόκιμο επιβίωσης. Ahí veían ese documental, ese extracto del documental de Deudocracia, en la que los propios griegos desde Grecia se explica cómo ven ellos la situación actual de Grecia. Ya ven que para ellos esa crisis económica trasciende lo meramente
capitalista, económico, monetario, para ser también una crisis humanitaria, lo explicaban ahí. Pues bien, vamos ahora, como ya he anunciado antes, a irnos a Sudamérica, a Argentina y a México, a conocer cómo ven ellos esa crisis griega, esa situación económica complicada que vive Grecia. En Telesur entrevistaban al economista, al consultor y analista económico Julio Gambina, que él creía que Grecia está atrapada en el euro, que veía como Grecia está condenada a un ajuste permanente y que además veía muchas similitudes entre la situación griega y la Argentina a comienzos de siglo. Está atrapada en el euro, o sea, Grecia no tiene política monetaria y cambiaria propia. Argentina tuvo que salir de la ley de convertibilidad para modificar su política cambiaria, su política monetaria y poder salir de la situación, mientras que Grecia, por los acuerdos de la Unión Europea y por participar de la eurozona, no puede hacer eso y por lo tanto está condenada al ajuste permanente. Existen muchas cuestiones similares entre la crisis griega y la que vivió Argentina en el año 2001, como el exceso de gastos públicos, grandes deudas del Tesoro difícil de pagar y de refinanciar, y la desconfianza del sistema financiero internacional. En Grecia hay un estado de movilización, en Europa hay un estado de movilización, pero hasta ahora lo que parece es que avanza la política de ajuste que exige la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Escuchaban a Gambina que decía eso, ¿no? Condenada al ajuste permanente, que además en esa noticia se describían pues varias similitudes entre la deuda griega, la situación griega y la Argentina, y precisamente en relación con esa condena al ajuste permanente vamos a ver ahora al experto Raúl de la Torre, que también explicaba cuestiones de la deuda griega y precisamente hablaba de endeudarse para endeudarse. Él se preguntaba para qué sirve exactamente esos planes de ajuste que hace Grecia. Pues la respuesta la da él, endeudarse para endeudarse, y además habla del FMI, el FMI que intervino en Argentina a comienzos de siglo, año 2001, con el corralito, y dice este experto Raúl de la Torre que el FMI está aplicando en Grecia las mismas políticas que ha aplicado en Argentina. Este tema del ajuste, a mí estas cosas me hacen acordar mucho de lo que decía un viejo profesor de economía y empresario nacional, ya fallecido, Marcelo Diamant, solía decir, cuando me preguntaban, bueno, pero con esta deuda, para pagar esta deuda, ¿cuánto vamos a tener que trabajar para pagarla? No, el problema es cuánto vamos a tener que dejar de trabajar. Porque este tipo de ajuste lo que trae es una recesión interna, no producir más para pagar la deuda. Fíjate vos cómo es el tema en Grecia, y si a alguno le suena con algo parecido de la historia argentina, no es casualidad. 110.000 millones de euros, son 145.000 millones de dólares aproximadamente lo que le prestan entre el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario a Grecia. ¿Para qué? Para que Grecia reciba ese dinero y haga ¿qué? No va a recibir ese dinero Grecia. Es para pagar sus deudas, es para volver a endeudarse, para que a la vuelta de la esquina lo que va a tener es esta misma deuda más los intereses que le provoquen el tiempo que corra hasta ese momento. Es decir, el tema se va a agravar. El Fondo Monetario Internacional vuelve a hacer lo mismo, vuelve a aplicarle a Grecia la misma receta que hemos conocido en Latinoamérica, que hemos conocido en Argentina y que condujo a la crisis del 2001, porque en definitiva fue una crisis de exceso de deuda que no se solucionaba porque eso se quería resolver con mayor deuda, con los famosos planes blindaje, megacanje y demás, que lo único que hicieron es agrandar la burbuja que iba a estallar, y me parece que Grecia lamentablemente está entrando en ese plano. Ahí lo ven, varios expertos ya ven las similitudes claramente entre Grecia y Argentina, incluso en la solución que se está empezando a dar, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que parece que cobra un papel importante en toda la solución que se está dando a Grecia, por lo menos en la forma en que se enfoca la solución a los problemas económicos de Grecia. También nuestro siguiente experto, que es Sebastián Stuart, este hombre fue director del Banco Mundial durante muchos años, si no me equivoco, entre el año 91 y el 96, puedo equivocarme, después se puede comprobar en la Wikipedia, pero Sebastián Stuart, o sea, es un economista importantísimo, una persona que además es profesor en la UCLA, la Universidad de Los Ángeles, y él también habla del papel del FMI en toda esta resolución de la crisis griega. Él ve que el FMI tiene un papel menor, pero que en cambio esa parte que no está asumiendo el FMI, el Fondo Monetario Internacional, la está asumiendo Europa, y dice él que lo hace por orgullo. Atentos además a la predicción que hacía, porque estamos hablando de un vídeo del año 2009 o 2008, y fíjense la predicción tan precisa que hace de lo que está pasando hoy en día. Instancias apremiantes donde la única manera de conseguir dinero y de evitar un colapso total de la economía
incluso los países más reticentes, y en nuestra región históricamente tuvimos muchos de esos, tienen que tomar decisiones que son difíciles en principio, pero que terminan finalmente mejorando la situación económica. Ahora, lo interesante de lo que tú decías es que la Unión Europea, al poner esas condiciones, está tratando de replicar lo que hubiera hecho el Fondo Monetario Internacional. Exacto. Sin llamar al Fondo Monetario Internacional. Y esa situación es algo que debiéramos cuestionar, porque es más bien una cuestión de orgullo, diciendo nosotros somos un bloque económico político importante y no necesitamos del fondo, pero están haciendo exactamente lo mismo que hubiese hecho el fondo. Por lo tanto, a mí me tiene bastante perplejo. Hay mucha corrupción, mucha evasión, y ese es el tipo de situación que va a tratar de solucionarse. Y creo que lo más importante, en 6 meses vamos a tener una gran interrogante sobre la permanencia de Grecia en la zona del euro. No creo que de aquí a 6 meses vaya a salir de la zona del euro, pero creo que se va a estar discutiendo cada vez con mayor fuerza. Los griegos naturalmente van a hacer lo posible por no salir, pero no sabemos qué va a pasar. Aiden, precisamente hablaba él de esa lucha contra la evasión fiscal y contra la corrupción, medidas que hoy en día, concretamente ayer, mandaba el gobierno griego, lo mandaba a Europa precisamente para aprobar ese nuevo plan de rescate, esa nueva ampliación durante 4 meses de ese plan de rescate. Vamos ahora a abordar otro asunto, por lo menos el mismo asunto, perdón, pero de otro punto de vista distinto. El dinero ayuda a Grecia a salir de la crisis. Ya veíamos al comienzo de este programa en ese concepto de deuda odiosa que tratábamos de explicar en el documental Deudocracia, cómo los griegos creen que además de una crisis económica se está produciendo una crisis humanitaria, y nuestro siguiente experto, Marcos Chávez, también mexicano en este caso, pues cree que la idea que se está aplicando en Grecia es la de pagar a los acreedores y luego abandonar el país dejando a la sociedad hundida. Sí, lo que vemos es que este tipo de políticas que está imponiendo tanto el Fondo Monetario Internacional como la Unión Europea, en realidad lo único que van a provocar es prácticamente el desastre de Grecia. De hecho, podríamos decir que actualmente ese país se encuentra en quiebra financiera y en una grave recesión que no le va a permitir pagar, digamos, los adeudos que tiene, que los préstamos los cuales se le está otorgando en este momento es solamente una especie de respiración artificial, pero que lo único que va a postergar es la crisis, que lo único que va a provocar es una mayor caída de la economía griega, y que, dada esa dinámica y dada el periodo de ajuste, no sería extraño que pudiera pensarse de su recuperación hasta ya muy entrada el segundo quinquenio de esta década, o sea, más o menos hacia 2018, 2020, y que por tanto, digamos, va a estar incapacitada para poder cumplir sus pagos. Es decir, solamente se está ganando tiempo para tratar de salvar a los bancos europeos, en particular de lo que es Alemania, Francia y Estados Unidos, que son, digamos, los que se van a beneficiar de esta situación, que va a tener grandes repercusiones. O sea, solamente se pretende dejar excedentes financieros para poder pagar a estos bancos, para que puedan salir del país griego a costa de hundir en una peor crisis a Grecia. Entonces, como economía y como sociedad, evidentemente no se ha beneficiado absolutamente nada. Ya han visto que de países sudamericanos como México o como Argentina, donde recientemente en los últimos 30 años han vivido crisis económicas bastante importantes y de la que, por ejemplo, Argentina todavía se está tratando de recuperar, no ven con buenos ojos las medidas que se están tomando en Grecia, las medidas económicas, porque creen que no se está intentando salvar a la sociedad. Vamos ahora, después de haber propuesto varios puntos de vista sobre esa crisis griega, vamos a ver ahora también desde Sudamérica qué soluciones creen ellos que son las más adecuadas, o si no las más adecuadas, por lo menos las únicas válidas para que Grecia pueda salir finalmente de la crisis. Escuchamos ahora en CNN en español a Luis de la Calle, que él habla de que lo que está ocurriendo en Grecia es un ajuste sin precedentes que nunca antes había ocurrido en la historia por el tamaño de esa deuda, y que además cree que la solución pasa por, vamos a verlo. El tamaño del ajuste que necesita Grecia es de una magnitud que tiene pocos presentes en la historia económica reciente, por lo menos. Nosotros recordamos, por ejemplo, el ajuste que se hizo en México en 82, el que se hizo en 95, el de Argentina en 2001, y el de Grecia es mayor a ellos. O sea, digamos, en términos de la dificultad que tendrá el pueblo griego de absorber el costo del ajuste, que además es exacerbado por la imposibilidad que tienen ellos de evaluar su propia moneda, lo que les ayudaría de alguna manera a salir del atolladero, requieren un ajuste nominal.
O sea, los ciudadanos griegos, para que esto funcione, necesitan bajar sus salarios en términos nominales. En la crisis de 95-82 se bajaron los salarios reales y se bajaron los precios reales de muchos de los bienes. Aquí requieren bajar salarios y precios nominales denominados en euros, lo que es muy difícil. Otra solución que también ya veían, ¿no? Bueno, Luis Lacalle pues decía que hay que bajar los salarios nominales porque no les queda otra. Quizá otra solución, decía él, sería salir del euro, devaluar la moneda, pero no tienen posibilidad porque están dentro del euro. Pues ahora vamos a ver a otro experto que él sí plantea la posibilidad de que Grecia saliera del euro, cómo podría salvar esta situación y cómo podría volver arriba económicamente. Se trata de Óscar Ugarteche, que le explica que cree que Europa está exagerando con el asunto de Grecia y que además cree que la solución pasa precisamente por, como yo digo, por la posibilidad de un impago y de una devaluación de la moneda. Mire, un default de Grecia no va a tener los efectos que todo el mundo cree. Y porque, en primer lugar, para que Grecia suspenda pagos de deuda y no se lleve al euro consigo, tiene que retirarse del euro. Ese es el primer paso. El segundo paso es, tiene que anunciar que va a ser el default y tiene que ver cómo va a resolver el default, porque el tema con el default, una suspensión de pagos, no es la suspensión de pagos, sino es la mañana siguiente, es decir, cómo sigue, cómo se reducen los saldos, cómo se negocia con los acreedores y cómo se hace una nueva emisión de bonos con la garantía del Banco Central Europeo para que le dé, le reduzca el riesgo país y pueda tener una emisión de larga data, o sea, 30 años, 40 años. Esa es la salida para Grecia. Pero hay que ver, pues. O sea, yo creo que esa es la salida para Grecia y creo que esa es la salida para Portugal, para España, para Italia, para Irlanda, eventualmente para Bélgica y posiblemente también más adelante para Francia. Pero yo diría, los sectores más conservadores lo que quieren es mantener el ajuste a todo costo y más bien reprimir a la población. Y ya la población ha perdido el 35% de su salario nominal. Es decir, no es cualquier cosa. De su salario nominal, en un país que virtualmente no tiene inflación, ya les quitaron el 35% del salario. Y ahora vienen a quitarle el próximo 16%. Entonces es bien complicado, ¿verdad? Si la población no está de acuerdo con eso. Y el problema de Grecia no es un problema de sobreconsumo en ese sentido. El problema de Grecia es que rescató bancos en cantidades importantes y eso se llevó la deuda pública a niveles absurdamente altos, ¿no? Con este vídeo de Óscar Ugarteche hemos llegado al final de nuestra sección de Economía de hoy. Como ya les digo, esperemos que hayamos puesto un poco de luz en toda esta situación que ocurre en Grecia, en todas las negociaciones que está habiendo entre Grecia y el Eurogrupo, para que ustedes entiendan, es lo que hemos intentado, cómo pueden encajar todas estas piezas, precisamente piezas que están dando lugar a la situación en Grecia. Ya saben, hoy hemos repasado, quiero dar un pequeño repaso antes de terminar, pues hemos visto cómo los griegos entienden que su deuda es una deuda odiosa, una deuda ilegítima. ¿Y por qué? Porque ellos no quisieron esa deuda. Hemos visto cómo también creen que la deuda en Grecia no es simplemente una deuda, una situación de crisis económica, sino una situación también de crisis económica que está condenando al país a un ajuste tras otro, a un endeudarse para endeudarse, una situación en la que, como dicen los expertos de Sudamérica, gente que ha vivido una situación parecida a la de ellos y que creo que conocen bastante bien, por lo menos más desde dentro del ojo del huracán, qué es esta situación, cómo se puede solucionar. Ellos creen que no va a dar solución a Grecia, sino solución a los acreedores, solución a los bancos, y creo que va a ocurrir luego es que la sociedad griega se va a quedar destruida, se va a quedar sin posibilidad de crecimiento. Ya lo decían los expertos, escuchaban, como digo, al último Luis Ugarteche. Soluciones, también han escuchado, bajar salarios nominales, cosa que se está haciendo, retirarse del euro, llegar a una situación de suspensión de pagos y, si se puede y se recuperan, volver al euro posteriormente. Son soluciones, evidentemente solamente una de las soluciones. Otra solución es seguir pidiendo planes de ajuste, pero como dicen los argentinos y los mexicanos, se corre el riesgo de que sea un plan de ajuste tras otro y lo que haga sea incrementar deuda, incrementar intereses y llegar a una situación de impago. Esperemos que no ocurra una situación de impago, que ocurra únicamente lo que sea mejor para los ciudadanos griegos, para la sociedad griega. La semana que viene seguiremos analizando cuestiones económicas, será aquí en Gran Vía, ya saben, volvemos, eso sí, con otras cuestiones, mañana a las 11:30.